En el aire, Radio Murialdo, LRJ 212 AM, 1290 kHz y LRJ 417 FM, 90.5 MHz, con estudios en Bandera de los Andes 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora en Maipú, Mendoza, República Argentina. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Buenos días, querida audiencia, muy buen martes. Aquí estamos en Hablemos de Derecho y Familia. Adriana Burgui a cargo de la conducción. Bueno, esperando que sea un día maravilloso, que podamos disfrutar de la vida que tenemos. Y bueno, en honor también a nuestro querido Papa Francisco, voy a seguir con la oración del jubileo, para que no nos olvidemos que estamos en este camino hacia este jubileo iniciado por este querido Papa, que denominó Peregrinos de la Esperanza. Y dice así: Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de la caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza de la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Y bueno, como siempre, me gusta compartir con ustedes una pequeña meditación del Espíritu Santo, pidiéndole también a Él siempre sus dones para llevar adelante esta tarea, poder llegar a ustedes de la mejor manera. Y bueno, el Señor hará el resto. Ven Espíritu Santo, entra en mi mente, en esa locura de mis pensamientos que me perturban. Pacifica este interior inquieto. Ayúdame a dominar y serenar mis pensamientos para que reine en mí tu paz. Ven Espíritu Santo a dominar mi mente con tu santísima calma. Armoniza ese mundo de mi mente y llévate lejos todo pensamiento que provoque angustias o nerviosismos, tristezas o inquietudes inútiles. Ven Espíritu Santo, toma mis imágenes alocadas que dan vuelta dentro de mí para que pueda reflexionar serenamente, orar bien y avanzar sin preocupaciones que no valen la pena. Ven Espíritu Santo y lléname de pensamientos bellos que me ayuden a vivir. Amén. Bueno, esta meditación en realidad es un poco espejo
de lo que vamos a hablar hoy, que puede sonar como un tema duro, pero justamente la idea es poder hablarlo desde la esperanza. Lo titulamos Hablemos del duelo, cómo enfrentamos en familia la muerte de un ser querido. Para ello tenemos acá a nuestras invitadas, Débora Badilla. ¿Cómo estás, Debbie? Bien. Bien, allá. Y Ana Paula Ferrante. ¿Cómo estás, Ana Paula? Muy bien, muchas gracias. Ellas son parte de la asociación civil Un Camino de Esperanza para el Suicida, ACUCADES es la sigla, que bueno, ya han estado ya varias veces, pero bueno, hoy día la idea era un poco, si bien vamos a hablar del tema del suicidio, pero del tema de la muerte y del camino, justamente, cómo lo enfrentamos. Por eso decía que la meditación del Espíritu Santo que compartí tiene mucho que ver con esto que vamos a tratar. Así que bueno, buenos días, Debbie, buenos días, Ana Paula, ¿todos bien? Buenos días a la audiencia. Un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando. Desde Neuquén dicen que ya aprendieron la radio. Así que, cierto, porque son neuquinas ustedes. Exactamente. Exacto. La primera, por supuesto, mi mamá. Y todos nuestros compañeros de ACUCADES también. Y bueno, la gente con la que trabajamos acá, tanto en Palmira como en San Martín. Y nuestros compañeros ACUCADES está trabajando desde el año pasado en un espacio del arzobispado que se llama CEPLAI, el Secretariado para los Laicos, que también la Radio Murialdo participa de ese espacio. Y tuvimos ayer una reunión y también estuvimos compartiendo nuestras próximas actividades, así que estamos muy contentos y también muy integrados y empezando a trabajar juntos todas las organizaciones, que es muy importante. Porque nos vamos complementando en el trabajo. Claro, claro que sí. En el terreno van apareciendo las realidades de las familias y de la comunidad, y entre todos, bueno, nos vamos consultando por las distintas situaciones particulares que cada espacio pueda atender en un área. Bien, bien. Bueno, y un poco para empezar la charla, ¿no? La pregunta: ¿cómo enfrentamos en familia la muerte de un ser querido? ¿Qué tema? Es un tema muy central en nuestro trabajo dentro de la prevención de suicidio. Bien. En este camino de trabajo dentro de la prevención podemos ver que uno de los factores más importantes a trabajar es la elaboración sana de los duelos, para no llegar a una tristeza tan profunda y tan difícil de sobrellevar, que lleva a la persona a consumar un suicidio. Exacto. Es muy importante poder tratar la elaboración del duelo en familia, poder crear una red de contención, más allá de que, por supuesto, el duelo es muy personal y es intransferible. Por más que un duelo, en el caso de un fallecimiento de un ser querido, atraviesa toda una familia, no va a atravesar a dos integrantes de esa misma familia de la misma forma. Cada persona lo va a atravesar de una manera distinta, pero es necesario de que cada persona que es parte de ese círculo pueda hablar francamente, abiertamente, de su tristeza y de todos los sentimientos que le genera esa pérdida. Exacto. Primero, porque una de las primeras sensaciones que genera el duelo es el shock, es el no entender qué es la situación que estamos enfrentando, y de a poco, para poder darle luz a esa tristeza, es necesario verbalizarlo y
Y qué mejor que verbalizarlo dentro de la familia, en un lugar de contención, de amor y obviamente de esperanza. Así es. Pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Que, a ver, en esto de la pérdida de un ser querido, no es lo mismo cuando se trata de un adulto mayor, de muchos años, de una persona joven, de un niño, de una persona que ha estado mucho tiempo enferma, ¿no? A alguien que de pronto fallece en un accidente, o, bueno, tema de un Sí. suicidio. Entonces, es como que hay distintas realidades que se producen en la familia, ¿no? Sí, en ese caso hablaríamos de diferentes circunstancias, pero hay ciertas cuestiones estudiadas por la ciencia que son universales. Uh-huh. En el duelo va a aparecer siempre este momento de shock que contaba Ana Paula, pero también va a aparecer dolor, va a aparecer bronca, va a aparecer enojo hacia la circunstancia. ¿Por qué ese auto vino tan rápido? ¿Por qué venía tal vez alcoholizado el conductor? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué el suicidio? ¿Por qué empezamos a enojarnos Sí. con las circunstancias? Y en ese enojo cae todo el mundo, porque se enojan con los familiares, nos enojamos, digamos, todos los seres humanos. Es una reacción natural. Nos enojamos con Dios. ¿Por qué permitió, si existe un Dios, por qué este sufrimiento? Especialmente cuando la circunstancia es atravesada por una enfermedad o un niño, como decíamos, ¿no? Entonces, en esos casos, el trabajo del duelo debe hacerse en la propuesta que tenemos desde Acucades en forma grupal. Una parte del trabajo, una psicoeducación, la hacemos en grupo. Ajá. Otra parte del trabajo, la persona tiene que consultar a su médico clínico y el médico va a ir derivando hacia los especialistas que sean los necesarios en cada etapa. Hay una etapa que va a ser necesaria a veces un psiquiatra porque vamos a necesitar medicación. Esto que vos estabas al principio en la meditación pidiéndole al Espíritu Santo que aquiete los pensamientos. A veces se necesita, por una cuestión química, que esos pensamientos se aquieten mediante medicación. Claro. El médico indicado es el médico psiquiatra. Entonces no tenemos que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque esa medicación va a compensar lo que a nosotros químicamente nos esté faltando. ¿Para qué? Para poder hacer un buen abordaje psicológico, para hacer también un abordaje espiritual. Porque una persona que está atormentada por sus pensamientos no puede escuchar ninguna razón y no va a poder hacer estas meditaciones que son tan lindas, esta contemplación de decir, bueno, en su misericordia Dios me abraza en este dolor también, porque no estamos fuera del mundo, estamos en el mundo y con todas las circunstancias que le pasa a cualquier persona. Entonces, nuestro refugio es Dios en medio de esas circunstancias tan difíciles. Pero una persona que está enferma no lo puede ver, Claro. y no es capaz de escuchar esto. Entonces, se necesita este abordaje multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, con todas las implicancias que tiene estos diferentes abordajes, porque esa persona en este momento va a estar muy atormentada, con un dolor muy lacerante, que hay que tratar de sanar cuanto antes, con el proceso que va llevando, pero con todos los distintos profesionales que necesitamos nos ayuden, tanto a nivel familiar como a nivel individual. Existe la orientación familiar también, Uh-huh. una profesión no tan difundida, no es tan nueva tampoco, pero mucha gente desconoce que existe y entonces no se acercan a los profesionales, que en Mendoza hay muchos. Y bueno, necesitamos este acompañamiento
para poder hacer el duelo como un trabajo, tomarlo como un trabajo y hacer la recuperación de una manera saludable. Sí, justamente mientras te escuchaba pensaba que el problema está cuando la persona que está en esa situación, ¿no es cierto?, atravesando ese duelo y no de la mejor manera, ¿no es cierto?, porque, bueno, depende de cada ser humano, su temperamento, su modo de ver, la mirada sobre la vida. Ahora, ¿qué pasa? O sea, en la familia, ¿cómo hacemos la familia para ayudar a esta familiar a que busque esta ayuda multidisciplinar, a que no se quede con estático en esa situación dolorosa? Porque a veces no es como vos dijiste, no escuchan, no se cierran, y cómo hace la familia, el resto de la familia, ¿no es cierto?, para poder acompañar y ayudar y acudir a aquellos lugares donde van a poder brindarle una mejor atención. En principio invitarlo, pero si se cierra la persona, por ejemplo, digamos que fueran 4 integrantes convivientes, que vayan los otros 3. ¿Por qué? Porque el cambio empieza en cada uno. Entonces, uno no puede señalar, vos sos el que está enojado, claro, vos sos el que está triste, nosotros seguimos nuestra vida. No, porque esa persona está manifestando el dolor de la familia. Eso de la perspectiva de la psicología social también se entiende como, o de el abordaje sistémico, también como que esa persona es el emergente de la situación. Pero todos están atravesando el dolor. Lo que pasa es que cada uno con las características particulares, como contaba Ana Paula. Entonces también hay que ser respetuoso, porque los procesos no son siempre los mismos, los tiempos no son los mismos, y el carácter de cada uno es diferente. Claro. Y hay personas que necesitan exteriorizarlo más, y hay otras que también, siguiendo su ritmo de vida cotidiano, el que traían, esconden el dolor. Entonces a veces ese que no muestra también es un peligro latente. Le llamamos como un peligro latente en el sentido de que nosotros estamos siempre enfocados en la prevención de suicidio. Entonces estamos alerta, a veces muy alerta a las situaciones, pero alguien lo tiene que hablar, alguien tiene que contar que cuando el dolor es muy grande, la persona puede llegar a considerar el suicidio como una alternativa, y eso no debe pasar. Tenemos que poder ser sinceros, aprender, que también eso en familia es un aprendizaje, porque no es lo mismo los chicos cuando son chiquitos o los padres cuando son jóvenes que cuando son más grandes. Entonces hay ciertas cosas que en las distintas etapas de la vida las tenemos que ir aprendiendo, y más en una cultura como la que estamos nosotros, que se esfuerza en mostrar todo lo lindo. Todos salen lindos en las fotos, alegres, contentos, en las mejores circunstancias. Y entonces parece que en esta cultura la tristeza está prohibida, la vulnerabilidad está prohibida, y hay toda una serie de máscaras para mostrarse al mundo, como que somos todos súper exitosos. Sí, sí. Y no, hay dolores que nos duelen, y tenemos que permitirnos la tristeza. Ser sinceros, ser humanos. Sí, como que por ahí perdemos la dimensión de eso, ¿no? De que somos humanos, por lo tanto, bueno, ahora en esta Pascua creo que también hemos podido reflexionar mucho sobre esto, que somos humanos y que debemos buscar justamente al Señor para poder seguir adelante, porque solos no podemos, por más condiciones que tengamos de inteligencia, de sabiduría, siempre necesitamos de nuestro Creador, ¿no? Porque solos no podemos. Pero bueno,
Es como vos decías, en este mundo siglo XXI que nos toca vivir, todo lo que se muestra es éxito y debemos ser éxito, y si no, se descarta. Y bueno, el Papa Francisco habló también mucho de esto, así que bien. Esto que decías también del trabajo en la familia, que cuando pasa esto que no sabemos qué hacer, bueno, los que tienen que ir al grupo, los que tienen que empezar a trabajar son los integrantes de la familia que están en mejores condiciones, digamos, que no están pensando, no están con esta situación. Y pensaba en el tema de las adicciones, que decimos lo mismo también, que cuando generalmente el adicto no quiere ir, lo va a resolver solo. Entonces muchas veces les decimos a la familia, vengan ustedes, no hace falta que venga la persona que está atravesando la adicción, vengan ustedes para entender qué le está pasando, para trabajarlo, y esto es lo mismo, ¿no? Es decir, porque muchas veces como familia no entendemos, no nos damos cuenta, o decimos, bueno, ¿qué le pasó? ¿Se levantó rayado? ¿Qué problema tiene? O sea, ¿no? Es como que tal vez uno de afuera, o un amigo, o alguien, capta más el estado emocional en que se encuentra ese integrante de la familia que la propia familia. ¿Es así? ¿Cómo ha sido la experiencia, o cómo es la experiencia de ustedes en esto? Sí, muchas veces también pasa que esto de que socialmente se dice que la persona decide suicidarse. También cuando una persona lo manifiesta, quizás dentro de la familia se toma la decisión y se habla como que, bueno, a esta persona hay que dejarla porque ya decidió que se va a suicidar. Y en realidad es todo lo contrario. Esta persona no está pudiendo decidir porque no está tomando una decisión racional. Está captado por toda su emocionalidad y todo el dolor que trae, que muchas veces es a partir de un duelo no resuelto o de un cúmulo de duelos no resueltos por diferentes situaciones. Todas las personas atravesamos duelos constantemente, no solo por fallecimientos, sino por múltiples razones: pérdida de trabajo, un divorcio, una mudanza, puede ser que haya sido elegida o no, un nacimiento, infinidad de cambios que son significativos para nuestra vida, que nos movilizan y que merecen el tratamiento justamente de la elaboración del duelo, y que justamente hay que poder explicarle y enseñarle a la familia que una persona, en el caso de una adicción y en el caso de una ideación suicida, no está decidiendo absolutamente nada, sino que hay atrás una profunda tristeza, y que esa tristeza puede ser revertida, como mencionaba Débora, con este trabajo interdisciplinario, que también es importante que sea liderado por o acompañado, mejor dicho, por un líder de alguna comunidad de fe, en el caso de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, por ejemplo, por nombrar alguna. Pero también nosotros particularmente en ACUCADES trabajamos de forma ecuménica, o sea, con todas las religiones, y también respetando en la religión de esa persona si es que cree, y también llevándolo a una espiritualidad sana y abierta para que pueda tomar como un factor para poder sanar esas tristezas y esas angustias que tiene la persona. Sí, esto, ¿no? El acompañamiento espiritual, porque Sí. no es solamente un tema a nivel de ciencia, ¿no es cierto? Que vayamos al psicólogo, al médico, al psiquiatra. También hay todo
un piso ahí espiritual, ¿sí? Exacto. Que no se agota en una religión, principalmente no en una en particular, pero además en la religión en general, sino que nosotros hablamos también de la trascendencia. Ujú. Cuando hablamos de la dimensión espiritual en Acucades y también en Red Sanar y en los grupos Resurrección, trabajamos las mismas, la misma antropología y la misma propuesta terapéutica. Cuando hablamos de espiritualidad nos estamos refiriendo a lo que la persona entiende como trascendencia, que antes siempre se decía hay que escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol. Bueno, pensando en qué vas a dejar en el futuro. Entonces, dentro de la espiritualidad, animamos a la participación en distintos espacios artísticos, literarios, teatrales. Es decir, que la persona pueda, a partir del arte, reconfigurar este espacio espiritual que le permita la sana participación de su capacidad de imaginarse y de su capacidad de divertirse, de su capacidad de jugar con las palabras, con la música, con el cuerpo, en el caso de las manifestaciones teatrales, que eso también acompaña y ayuda para que la persona esté mejor a nivel químico. Ujú. Lo mismo la cuestión del ejercicio físico, importantísimo. Cómo eso va a ir regulando distintas cuestiones que hacen a la física y la química del cuerpo. Es decir, las hormonas y los neurotransmisores que nosotros necesitamos para tener un pensamiento tranquilo, también se encuentra en lo que comemos, en lo que nos movemos, en lo que actuamos en el sentido que estaba hablando del ámbito artístico. Es decir, nuestros pensamientos se pueden llenar de poesía, de canciones, de obras teatrales, podemos estar en un grupo. Entonces, por eso el abordaje es tan multidisciplinario. Porque Claro. necesitamos los profes de educación física, necesitamos los profes de teatro, los profes de música. Por eso en la escuela a veces los chicos manifiestan todas estas tristezas en las áreas que se llaman las áreas especiales de distintas maneras que uno dice, ¿por qué la seño lo veía tal vez un poco triste o distraído? Y fue la seño de música la que nos dijo que el chico contó tal cosa en el aula. ¿Por qué? Porque el espacio le permitió abrirse de otra manera. Entonces, y de grandes, a veces cuando terminamos la escuela no volvemos a recorrer esos espacios, que en todos los municipios y en todas las comunidades existen, o taller de cerámica, o taller de teatro, lo que fuera. Sí, sí. Entonces, poder aprovechar esos lugares, muchos son gratuitos y a veces o por poco una cuota muy baja, poder hacerlo, poder transitarlo, permitirse ser chico de nuevo y poder disfrutar del cuerpo y de los compañeros de grupo en este tipo de actividades. Y por supuesto, claro, nosotros vamos a invitar obviamente a los talleres de duelo que trabajamos tanto en Palmira como en San Martín. El día jueves estamos en Palmira y el día viernes en San Martín. Ajá. Y bueno, ahí trabajamos el duelo, justamente todas estas cuestiones, y revisamos con la gente si es que ellos están haciendo tratamiento, bueno, cómo son las características particulares de los participantes de los talleres. Bien, bueno, ya hemos llegado a la mitad de nuestro horario. Vamos a hacer un pequeño corte para poder seguir hablando sobre este tema tan interesante. Nos encontramos enseguida. Vos sentís que ya no hay nadie alrededor, que
En el medio de la nada, todo el mundo te olvidó. Sentís que da lo mismo estar o no. Te caes, nadie escuchó. Y vas hablando con tu soledad. Puede que descubras que no todo está tan mal. Tus pies hoy no te dejan caminar. Tu mano podés levantar. De pronto alguien se te acerca y te dice: estoy con vos. Hasta en la más densa oscuridad, cuando te olvidas de respirar, si una mano levantas, te encontrarán. Cuando haya noche sin final, confía en el sol porque va a llegar. Si tu mano levantas, te encontrarán, te encontrarán, te encontrarán, te encontrarán, te encontrarán. Porque va a llegar.
Radio Murialdo. Un mensaje de fe, esperanza y amor con sentido cultural y católico. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Bueno, seguimos acá conversando sobre estos temas, que bueno, es necesario que lo abordemos, que no le tengamos miedo, porque existe y sabemos que existe. Justamente me parecía interesante que me comentaba Débora lo del duelo comunitario y con relación, me decía ella, a esta situación que hemos vivido de la pérdida del Papa Francisco, ¿no? Sí, estuve escuchando distintas entrevistas y habían unos periodistas que decían esta muerte conmovió muchísimo a muchas personas que no son de ninguna iglesia, inclusive muchas personas que son ateas, pero era un líder mundial. Entonces, no es que tal vez la Grey católica está conmovida por el fallecimiento de su padre, pero el mundo está conmovido por la pérdida de un líder. Entonces, también tenemos que abordar el duelo a nivel comunitario. Y, por supuesto, que hoy en día estamos inundados de distintas entrevistas en todos los medios radiales, televisivos, en los streaming, en los diarios impresos. Todos los días salen 25 noticias. Y eso es muy bueno. Es lo que hablaba Ana Paula al principio. Hay que hablar. Y hablar implica recordar las cosas lindas, recordar los errores que tal vez tuvo la persona. Esto trasladado, ¿no?, a todos los duelos por fallecimiento. Poder recordar, poder hacer ese tamiz, porque hay recuerdos que son más perdurables, hay cosas que van a quedar más tiempo y hay otras cosas que las vamos a reconocer en un primer momento y después tal vez no vamos a volver sobre esos puntos, pero es importante hablar y me parece perfecto lo que está pasando, que se hable tanto. Y además se aborda desde distintos aspectos, desde la situación política, desde la sucesión, y todos opinan. Y eso va decantando el dolor. Entonces, esto que estamos viendo nosotros a nivel público, también es un aprendizaje importante para las familias. Decir, mira, no estaba tan mal hablar. Porque a veces fallece una persona y por el dolor no se habla más. Inclusive hay lugares o familias que esconden las fotos. Entonces es como que esa persona nunca hubiera existido. Y no va a dejar de doler por ocultar el dolor. Es al contrario, es una trampa mortal, literalmente mortal. Porque si ese dolor lo vamos escondiendo, cada vez se hace más patológico. Hoy se habla de duelos complicados, pero llega a un extremo de que se vuelve patológico. Y es ahí donde nosotros a veces conocemos a las personas. Una persona que llama al teléfono, o manda un mensaje de WhatsApp a nuestro teléfono de 299-623-2713, es una persona que está muy triste y que ya el dolor no le permite otra cosa más que pedir auxilio. Y gracias a Dios por los que llaman, porque todavía llegamos a tiempo. Otras veces nos llaman y hacemos un trabajo que llamamos postvención, que es cuando ya se produjo un suicidio y acudimos a acompañar a la comunidad o a la familia. Pero digo, para no llegar a esos extremos, hablar del dolor es importante, perderle el miedo al dolor, porque si nosotros no lo enfrentamos, el dolor nos aplasta. Entonces estos grupos de los que hablaba, el grupo Resurrección y la Pastoral del Duelo, que también funciona acá
en la Basílica de San Vicente Ferrer funciona una pastoral del duelo. Ellos se dedican específicamente al duelo por fallecimiento. En Acucades nosotros abordamos todos los duelos. Duelo por, digamos, las circunstancias también nos han llevado a eso, ¿no? A tener que abarcar otros dolores, porque son los que la gente trae al teléfono. Entonces es un poco lo que relataba Ana Paula, las mudanzas, los cambios en la familia por nacimiento, por fallecimiento, los egresos. Cuando una persona termina una etapa de su vida académica, también requiere un duelo. A veces las escuelas, por ejemplo, de los más chiquitos tienen una continuidad y en la misma escuela se puede ir a jardín, a primaria y a nivel medio, pero en otras tienen que cambiar de institución. Y eso implica un duelo, porque van a haber otros espacios físicos, otras personas, otros compañeros. Y bueno, tenemos que ayudar a los chicos desde chiquititos a poder trabajar los duelos. ¿Por qué? Porque si no, es como todo en la vida. Si nosotros aprendemos en circunstancias un poco más amables, cuando llegue, porque a todos nos va a llegar, que alguien de la familia, que es el tema nuestro de hoy, ha fallecido, vamos a tener las herramientas para poder enfrentarlo. Sin miedo, sin esconder los dolores, buscando profesionales que nos acompañen, haciendo actividades que nos resulten positivas para este camino del duelo, que a veces lleva más tiempo, inclusive en los niños, se resuelve en distintas etapas el dolor. Si un niño ha sufrido el fallecimiento de un familiar a sus 5 o 7 años, que ya entiende, digamos, o a sus 3 años, va a reelaborar ese duelo a los 10, a los 12, a los 15. Y entonces hay que ir acompañando ese cambio también y ese duelo para que cuando sea adulto esa persona pueda estar entero y con buenas herramientas para enfrentar los dolores que siguen. Porque lamentablemente a nadie le podemos prometer que se van a terminar los dolores o que no va a pasar nunca más. Pero sí podemos hacer la elaboración sana que nos permita seguir adelante con ese dolor, con esa cicatriz del dolor. Entonces ahora nosotros como comunidad, poder decir en este caso de duelo comunitario por el fallecimiento del Papa, bueno, ¿qué aprendí de esta persona? ¿Qué me gustó? ¿Qué cosas me perdí porque estaba distraído con otras? ¿Cuántas veces nosotros no valoramos la presencia de la gente que tenemos al lado y solo nos damos cuenta de que esta persona falta el día que no está? Claro. Entonces, sí, generalmente pasa eso, ¿viste? Cuando se muere, ay, era tan bueno, buena, era esto, era lo otro, pero en vida no, nunca lo reconocimos o lo dijimos, se lo dijimos a la persona, digamos. Bueno, el Papa hablaba de eso, ir a visitar a los abuelos, por Exacto. ejemplo. Otra cosa que pasa a nivel comunitario es que cuando uno tiene un dolor, la gente no lo visita. No quiero molestar, no, ¿para qué voy a ir? No, pobre, mira, anda igual. Y si no te puede atender, la persona te va a decir que no puede, pero no dejes de ir. A veces hay que llevarle tal vez alguna cosita, un caramelito, Claro, un bombón, y se lo daremos en la puerta porque esa persona no nos va a permitir pasar. No dejemos de ir, porque es muy solitario el camino de la persona que va teniendo un dolor. En el caso nuestro, cuando nació Ana Paula, que nació con espina bífida y que tuvo varias cirugías desde el principio, hubo gente que no nos visitaba porque no quería molestar. Y después tuvimos muchos viajes, en esa época desde Neuquén íbamos a Buenos Aires. Y bueno, uno va perdiendo amigos y hay algunos familiares que también, no es que lo va perdiendo, pero los deja de ver. Y otros permanecieron a través de las distintas circunstancias. Y gracias a Dios por los que estuvieron y por los que no estuvieron. Pero me refiero que lo hemos vivido también, ese prurito social
a veces es muy genuino decir no quiero molestar, pero molesten, acompañen, sean pesados con su familiar. No, es que a veces, viste, es como que, bueno, uno se cierra, pero en realidad, en el fondo, se alegra de que vayan y a veces puede, o sea, esto que vos decís, un simple gesto de llevarle alguna cosita rica o prepararle algo que sabemos que le gustaba o le gusta. Bueno, quizás es la puerta de acceso para de pronto sentarse y ponerse a hablar. O a veces, creo, también me parece, tal vez no es necesario hablar. A veces el solo estar o escuchar o abrazar, ¿no? Sí. Estos gestos. También mientras vos hablabas del dolor, se me vino inmediatamente, que esto también lo hemos meditado en toda esta Pascua, el tema de la cruz. A ver, ¿qué es el dolor? Es la cruz. O sea, Jesús nos enseñó y nos dejó el legado de que en la vida hay cruces. O sea, no tenemos una vida de todo placer como nos quieren hacer creer hoy en día, ¿no? Que la cosa pasa por pasarla bien y ser feliz significa tener placer. No, se puede ser feliz con una cruz a cuesta. Entonces, bueno, esto del dolor y esto que estamos hablando está muy ligado a esto que hemos escuchado en este tiempo, ¿no? Entonces, creo que es tan importante estar atentos, incluso a nosotros mismos, ¿no? Porque mientras también te escucho, pienso cuántas veces uno mismo se siente mal por distintas circunstancias, porque por la edad, por una enfermedad, por alguna situación que no le está gustando, que está viendo en la familia y uno mismo dice, no, bueno, esto no lo guarda. Y en realidad va generando todo esto que vos decís de la tristeza, estar en un estado de melancolía, que bueno, que no es un estado, o sea, hay que aceptarlo, pero hay que trabajarlo, me parece. Sí, por supuesto. Recién recordaba que yo en los talleres que damos en Acucades, muchas veces le menciono a la gente una frase muy trillada, que es: el duelo duele. No, pero hay que transitarlo. La única forma de poder sanar ese dolor e integrarlo a nuestra historia, a nuestra biografía, es poder elaborarlo y abrazarlo, y obviamente poder ponerlo en palabras. También pensaba en el caso de los niños. En el caso de los niños, la familia cumple un rol fundamental porque es el primer ámbito donde socializan. Y en los casos donde hay un fallecimiento, es muy importante poder mostrarles la tristeza que produce ese fallecimiento, y también para que ellos puedan expresar lo que sienten ante ese fallecimiento de esa persona que ya no está. Te pregunto con respecto a esto, unido Sí. al suicidio, el caso, por ejemplo, niños Sí. cuya mamá o papá, por decirte, pueden ser hermanos, adolescentes, abuelos, hayan hayan buscado el suicidio, ¿no es cierto? Sí. Se haya producido el suicidio de estas personas allegadas a estos niños. ¿Cómo se habla ese tema con los niños? Primero, buscando ayuda profesional. Es importante hablar con la verdad, pero también entender que no siempre la verdad va a poder ser dicha de la misma manera con un niño de 5 años, con un niño de 10 o con un niño de 14. O sea, un adolescente de 14. Hay que entender la edad madurativa a nivel neurológico y emocional de ese niño o niña o adolescente.
primero, dar lugar a la tristeza es fundamental. A la tristeza, al enojo, poder sentarnos y hablar, dialogar. También enseñar que el enojo y la tristeza no se resuelven con violencia. No es que, porque estoy triste puedo revolearle en los platos a mi mamá por la cabeza, patear al perro y tener mi ropa desordenada. Sino poder sentarme y decir, estoy triste por esto, y poder ir buscando las herramientas según la edad. Claro. Obviamente, nosotros en Acucades trabajamos mucho con los mayores de 18. Entonces, en el caso de los niños, trabajamos más con la familia que con el niño en particular. Claro, está bien. Un aporte que quería hacer es que en ningún caso detallamos los métodos. Bien. Es decir, nosotros no vamos a menos que la criatura lo encuentre en la casa, y eso va a ser materia de trabajo con un psiquiatra seguramente y un psicólogo por empezar. Nosotros no revelamos métodos. Decimos sí, honestamente, tal persona se suicidó, y promovemos el vocablo suicidio como parte del relato. ¿Por qué? Porque a veces la gente utiliza eufemismos y dice, se fue, partió, nos dejó, y eso no ayuda a la elaboración del duelo. Entonces, poder decir que el tío se suicidó, que el abuelo se suicidó, que el papá se suicidó, es importante para que los chicos sepan que esto provoca dolor. Y los adultos también lo van madurando y lo van aceptando. Y también poder decir que el suicidio es un impulso desesperado, no es una decisión. Y nadie se suicida solo. ¿En qué sentido? En que hubo una comunidad que no tuvo las herramientas para darse cuenta que esa persona estaba en riesgo. Entonces, lo que nosotros proponemos es psicoeducarnos en la prevención del duelo. Que todos los profesionales puedan tener, y todas las familias puedan tener herramientas para poder hacer una detección precoz de una persona que está en riesgo suicida. Bien. Y para ir, pues ya nos quedan 5 minutitos, para ir redondeando, estaría bueno que nos dijeran cuáles son las señales de alarma que debemos tener presente para el caso del suicidio, ¿no es cierto? En los jóvenes o en las personas mayores. ¿Cuáles son esas alarmas? La primera pauta que tenemos que tener presente es que si esa persona no puede contarle a nadie, porque a veces hay gente que es un poco más tal vez reservada, que es parte de su carácter, y eso es una característica que en esa persona será natural. Pero si esa persona no tiene a nadie, absolutamente a nadie con la que habla, es una pauta para tener en cuenta. Porque el día que esa persona esté más triste o angustiada o conflictuada, no va a tener a dónde contarlo. Entonces, una persona que no participa de su familia, que no participa de su comunidad, que con sus compañeros de trabajo tampoco habla, es una persona para por lo menos intentar acercarse. Un cambio de carácter repentino, alguien que era súper el alma de la fiesta, que se vuelve introvertido, llama la atención. Y lo mismo al revés, si usted que era introvertido, de golpe es el alma de la fiesta, algo le pasó, no sabemos qué, pero tenemos que indagar. Si esa persona deja encargados sus bienes más preciados, es para indagar. ¿Por qué su perro, que lo tiene hace 10 años, de golpe se lo encargó al vecino? Dice, no, yo me voy a ir uno de estos días, y tal vez hace varias conversaciones de cuando yo no esté, el día que no me vean más, o cosas así. O no se preocupen, yo ya no voy a dar trabajo. Eso es para tener en cuenta. Otras cuestiones, tal vez más sutiles, personas que abandonan sus tratamientos y que tienen una enfermedad crónica. Bueno, es
llama la atención. ¿Sí? Cuando naturalmente el ser humano y cualquier ser vivo tiende a la vida y esta persona va en contrario. ¿Qué pasó? Algo pasó. Nos llama la atención una planta cuando tiene las hojitas marrones. Sí. Bueno, con más razón una persona nos debería llamar la atención. Y no tener miedo de preguntar. ¿Estás bien? Hola Adriana, hace un montón que no nos vemos. ¿Cómo estás? Y ver cómo responde. Exacto, Con qué, sí. no solo con qué palabras, sino también los gestos. Y los silencios. Y ¿Qué lo- pasó? sí. Le mandaste un mensaje a alguien hace 3 semanas y nunca te contestó. Tal vez cambió el teléfono. Bueno, pero hay que buscar la explicación. Bien. Y otra cosa, la última, Sí, porque ya Déjame nos que- tenemos que ir. que invitemos, que estamos dando una capacitación particular para agentes de pastoral, Bien, de iglesias evangélicas y de iglesias católicas. bien. Que muchos puntos los tenemos en común. ¿Y a Y dónde dan esa capacitación? Virtual Ah. en un horario muy loco que es el domingo a las 8 de la mañana, de 8 a 10. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Comunicarse con...? Se comunican con nosotros o con el teléfono de guardias De Acucades. 299-623-2713 y ahí estamos. Bueno, bien, muchísimas gracias por haber venido hasta acá del este y enfrentar este tema que es importante que lo tratemos. Así que muchísimas gracias, tengámoslo en cuenta, audiencia, que está esta gente trabajando a Acucades en todo este tema. Y bueno, animémonos a hablar sobre esto. Muchísimas gracias, Ana Paula, muchísimas gracias, Débora. Y bueno, seguiremos en contacto. A la audiencia, gracias por escucharnos. Esperamos que hayamos sido verdaderamente claros en todo lo que hemos expuesto y que haya servido para abrir conciencias. Un abrazo y bendiciones para todos. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Para vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir. Vale la pena nacer. Todo lo bello del mundo existe en la vida. Radio Murialdo le informa la hora. Es la hora 10 en punto. En el aire, Radio Murialdo. LRJ 212, AM 1290 kHz. LRJ 417, FM 90.5 MHz. Desde sus estudios, ubicados en Bandera de los Andes, 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora Maipú. Radio Murialdo, La Consulta, San Carlos, 90.5 MHz. Desde Mendoza, en la República Argentina.